La palabra de Dios dice en la siguiente forma. Segunda Timoteo capítulo número 4, versículos del 1 al 5. Dice de la siguiente forma, hermanos. No lo tengo puesto en la pantalla, por lo regular pongo, ¿verdad?, lo que viene siendo la escritura, pero esta vez no lo puse. Dice de la siguiente forma, segunda Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice. Versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán, dice, de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, dice, tú, mi pueblo aquí en el valle en la iglesia del Valle de San Fernando, dice, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, dice, y cumple tu ministerio. Es palabra de Dios, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos en los cuales son tiempos difíciles. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice también la palabra de Dios. Si le dan una vuelta a la página, dice ahí, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermanos? Por lo tanto, nuestra tarea, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos dejó la gran comisión de ir a predicar este bendito mensaje a todas las naciones, para que muy pronto, hermanos, venga el Señor Jesús en la nube de los cielos. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los cuales lo único que se debe hacer ahora es predicar la palabra de Dios. Y pues estamos nosotros viviendo en tiempos angustiosos, hermanos. Parece que el mundo no está mirando estas cosas y no se da cuenta de qué es lo que va a acontecer muy pronto, ¿verdad? Nosotros como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día, nosotros conocemos, ¿verdad?, que el Señor se acerca muy pronto. Conocemos, hermanos, que estamos viviendo en tiempos difíciles, angustiosos, y las cosas que se miran quizás son apenas sospechosas, casi no se perciben mucho. La gente vive una vida como que vive sin ninguna preocupación, a pesar de las cosas que miran, ¿verdad? Hay cosas que no se perciben, el peligro, las cosas que nosotros vivimos como si no estuviera pasando nada, ¿verdad? Hay quizás muchas naciones en las cuales las administraciones, ¿verdad?, los gobiernos llevan un gobierno, ¿verdad?, muy anárquico, en los cuales básicamente la palabra anárquico o anárquica significa que hay leyes, pero no se observan, esas leyes no se respetan en las naciones, ¿verdad? En todas las naciones, no voy a mencionar, también en el país en donde nosotros vivimos, en los Estados Unidos, hay leyes, pero no se respetan, ¿verdad? Y básicamente, si nosotros vamos y miramos esas leyes, todas esas leyes tienen una base, y la base es la palabra de Dios. Pero a pesar de eso, hermanos, no se respetan esas leyes. Hay otros países que también son muy jerárquicos. Hay una diferencia entre la palabra anárquico y la palabra jerárquicos. La palabra jerárquicos significa que hay leyes también en diferentes naciones, y en donde el país, ¿verdad?, quiere imponer una autoridad que sea
como si fueran dictadores. O sea que los quieren obligar, ¿verdad?, a hacer lo que dice la administración o básicamente el gobierno. Obligar, y así se hace, y si no, ¿verdad?, entonces pues imponen, ¿verdad?, algunas sanciones. Así que los imponen, así que hay esos dos tipos de gobiernos, ¿verdad? Parece, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, en los tiempos que vivimos miramos enfermedades, miramos catástrofes, estamos mirando como si estuvieran cayendo básicamente los juicios de Dios, ¿verdad? Y, hermanos, cuando nosotros miramos estas cosas, hay algunos que, como lo mencioné al principio, mucha gente no sospecha, no sabe por qué están sucediendo estas cosas. Pero nosotros como pueblo de Dios, hermanos, sabemos por qué están sucediendo estas cosas. Y si nosotros pensamos que estas cosas que están sucediendo es como si estuvieran pasando o cayendo los juicios de Dios, hermanos, van a caer los juicios de Dios. Y las cosas que están cayendo ahorita, las enfermedades, el COVID-19, ¿verdad? Cosas que nosotros, las nuevas variantes que están viniendo, enfermedades que no conocemos, ¿verdad?, están cayendo o se están llevándose a cabo aquí entre la gente, pero Dios tiene un propósito, hermanos, para su pueblo. Dios dice que a todo aquel que tiene una fe bien poderosa y que todo aquel que guarda los mandamientos de Dios, estos, hermanos, serán, y todos los que obedecen los mandamientos de Dios, estos serán protegidos por el brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, cuando caigan los juicios de Dios, que vamos a tocar un poco, a ver si hay tiempo, voy a hablar un poquito acerca de esto al final. Cuando caigan los juicios de Dios, hermanos, entonces nosotros tenemos que, ahí se va a mirar básicamente cómo está nuestra fe. Y si nosotros somos verdaderamente obedientes a la ley de Dios, ¿verdad? Y ahí, hermanos, nosotros vamos a básicamente dar testimonio si nosotros somos verdaderos hijos de Dios o si nosotros somos personas que solamente venimos a la iglesia para pasar el tiempo, quizás para solamente cumplir el mandamiento de venir a la iglesia a celebrar el santo sábado del Señor. El Señor Jesucristo le recordó a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo del 21 hasta el 28. Señor Jesús les recordó a los discípulos, antes de su muerte, Él les mencionó y les dijo de la siguiente forma. Voy a leer solamente el versículo número 21 del capítulo 16 de Mateo. Si les gustan abrir sus Biblias, dice la palabra de Dios, dice, desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué más dice en su Biblia, hermanos? ¿Qué más dice ahí en su Biblia? ¿De quién estaba cuando el Señor Jesús hizo referencia a los principales sacerdotes, escribas y los ancianos? ¿A quién se estaba refiriendo, hermanos? ¿A quién creen que se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a los dirigentes de la iglesia, porque los dirigentes de la iglesia fueron los que entregaron al Señor Jesús para ser asesinado. Pongamos atención, hermanos, a cuando estamos hablando o haciendo referencia, ¿verdad?, a quiénes son los dirigentes de la iglesia. Dice nuevamente, voy a repetir, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, dice, muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y después dice, y ser muerto, dice. ¿Por quién iba a ser asesinado, hermanos? ¿Por los romanos? Por los fariseos y los saduceos. Pero ellos eran los sacerdotes. Pero eran ellos los dirigentes de la iglesia.
Esto tiene un mensaje, hermanos. Iba a ser muerto, asesinado el Señor Jesús. Dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces de ahí el versículo 22 en adelante dice que salió Pedro y él salió como un valiente y dice, no, Señor, ¿cómo? Que a ti nada te suceda, porque, ¿verdad? Tú tienes el poder para deshacerte ¿verdad? De cualquier cosa que te quiera molestar. No, hermanos. Cuando el Señor Jesús les habló a los discípulos, ¿verdad? Y les hizo mención acerca de su muerte, porque esta era una profecía que se venía hablando desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el libro de Isaías. Los discípulos se decepcionaron, hermanos, y parece que como si el Señor, cuando les mencionó acerca de su muerte, ellos sintieron como que esto no era posible porque él iba a tener el poder para evitar, ¿verdad? Básicamente lo que era su muerte. Pero ellos no entendieron, hermanos, lo que venía siendo el significado de por qué el Señor Jesús les habló acerca de su muerte. No les pasó en su mente el cuadro, ¿verdad?, de haber visto al Señor Jesús clavado en una cruz en el monte Calvario. No entendieron ellos, hermanos, por qué era necesario que el Señor Jesús muriera en la cruz del Calvario para beneficio de la humanidad. Y también que fuera resucitado. ¿Y saben por qué no les pasó por la mente no pudieron captar ese cuadro, hermanos? Por lo cual el Señor Jesús habló acerca de su muerte. Porque los discípulos, a pesar de que ellos estaban con el Señor Jesús, andaban con el Señor Jesús, ¿verdad? Mirando los milagros que el Señor Jesús realizaba y también escuchando lo que hablaba el Señor Jesús acerca de sí mismo, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? De sí mismo. Los discípulos no estaban preparados. O sea, en otras palabras, si los discípulos no estaban preparados, hermanos, las palabras que les habló el Señor Jesús acerca de su muerte fue como que si nunca les hubiera dado el mensaje acerca de su muerte, porque los discípulos no tenían la capacidad en ese momento ni estaban preparados para recibir ese mensaje. También nosotros aquí, hermanos, cuando venimos a la iglesia, si nosotros no estamos preparados y si nosotros profesamos o si nosotros, ¿verdad?, testificamos de que tenemos la verdad y que nosotros tenemos un mensaje bien poderoso, pero venimos a la iglesia y ese mensaje, hermanos, no lo podemos transmitir a la gente, nosotros no estamos preparados, no nos estamos preparando. ¿Sí? Porque estamos viviendo, hermanos, tiempos en donde la gracia, el fin del tiempo de la gracia se está terminando. Y la preparación que nosotros debemos de tener, hermanos, la tomamos muy, ¿cómo se dice? A la ligera, ¿verdad? O sea, muy suave. Y esto es delicado, hermanos. Hay miles que comprendemos o que estamos estudiando lo que viene siendo la verdad presente, la palabra de Dios, el mensaje de la iglesia adventista, hermanos, pero no lo vivimos, y cuando no lo vivimos, o el mensaje que tenemos, lo vivimos de una forma incompleta, no logramos completar, ¿verdad?, lo que viene siendo el mensaje adventista. Básicamente, les voy a decir, el mensaje de la palabra de Dios. Y todo esto, hermanos, se aplica a nosotros como si nunca nos hubieran revelado este mensaje. Y muchos pasamos dormidos en la iglesia, y muchos pasamos distraídos en la iglesia, y muchos, ¿verdad?, pasamos como que no sucede nada. Estamos viendo en tiempos, hermanos, en la última crisis de la tierra. Y esto no solamente estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, sino que Dios nos habló a través de los años pasados, ¿verdad? De miles de años pasados. En el pasado, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 5 a 7,
y el Señor nos dio una advertencia. Dice allí, Segunda de Crónicas, versículos 15 al 7, dice aquí la palabra de Dios, está en la pantalla. Dice, en aquellos tiempos no hubo paz. Estaba hablando acerca, en este pasaje de Segunda de Crónicas 15, 5 al 7, está haciendo referencia cuando Israel básicamente se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte quería conquistar al reino del sur de acuerdo al pensamiento humano. Pero Dios siempre tiene un remanente, hermanos. Dios siempre tiene un pueblo quien representa a su nombre, ¿verdad? Quien representa al Dios verdadero y da testimonio de Dios. Por eso aquí dice la palabra de Dios, dice, en aquellos tiempos, dice, no hubo paz. En aquellos tiempos, ahora vivimos en los tiempos, ¿tenemos paz, hermanos? ¿Tenemos paz, sí o no? No, ¿verdad? Tenemos aflicción, dice. Ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Esta paz se viene aplicando a través de todos los tiempos. Pero esto, hermanos, el problema de que no había paz se viene aplicando a través de todos los tiempos. Pero no es por casualidad, es por una razón. Porque el pueblo de Dios, a través de todos los tiempos, se ha rebelado en contra de Dios. Dice, sigue diciendo, versículo número 6. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra. ¿Hay violencia en nuestros tiempos, hermanos, sí o no? ¿Hay guerras, nación contra nación, sí o no? ¿Se destruye una ciudad contra otra ciudad, sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Pero ahora, cosa interesante lo que viene ahí en las letras azules. Dice, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Qué tal, hermanos? Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Quién es el que hace, el que no trae la paz? ¿Es Dios, hermanos? ¿Quién es el que trae todas las calamidades? ¿Es Dios? ¿Quién es el que pone la guerra nación contra nación? ¿Es Dios? Ahí lo está diciendo, hermanos. En verdad, hermanos, Dios no es el que hace todo esto. El que hace todo esto es el enemigo de Dios, es Satanás, ¿verdad? Dios solamente permite porque el pueblo de Dios, hermanos, no se prepara y nosotros estamos envueltos en todas estas cosas. Pero el Señor nos da nos exhorta a que nosotros estemos animados, nosotros no desfallezcamos, porque en el versículo número 7, fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, pero esforzaos vosotros, dice. ¿Sí? Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa. ¿Para qué? Para vuestra obra. ¿Cuál es esa obra? ¿Cuál es esa recompensa para esa obra a la cual está hablando el Señor aquí? Esa obra a la cual está hablando el Señor aquí, hermanos, es la obra de ir a predicar la palabra de Dios. La obra de ir a testificar, trabajar en la obra misionera, porque el Señor trae una recompensa, ¿verdad? Para todo aquel que trabaja con energía predicando la palabra de Dios. No para los que estamos aquí o los que venimos aquí enfrente de la iglesia, pues nos paramos en el púlpito y estamos, ¿verdad?, trayendo mensajes, sino para todos aquellos hermanos también que deben de estar predicando la palabra de Dios a la gente allá afuera, no solamente dentro de la iglesia. Esa es la gran obra por la cual el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos bendecidos, y por la cual quiere que nosotros obtengamos esa recompensa. Y esa recompensa, ¿saben cuál va a ser, hermanos? ¿Cuál va a ser la recompensa? Va a ser la vida eterna, la salvación. Por eso la sierva del Señor en el libro de Patriarcas y Profetas, página 208, dice de la siguiente forma, haciendo referencia a lo que hablaba Segunda de Crónicas capítulo 15. Dice aquí, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. ¿Quién es el que castiga, hermanos? ¿Dios es el que castiga? El pecado nos castiga, hermano.
Porque ahí dice Ok. en Santiago que las concupiscencias de nosotros son los que nos Ok. estamos castigando nosotros mismos. Dice en gracias, hermano, en rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Está hablando acerca de que Dios va a dejar caer sus castigos, ¿verdad? Incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Todo esto lo estamos viviendo nosotros en nuestra época. Pero el Señor solamente está permitiendo, así como recuerdan la historia de Job, ¿verdad? ¿Quién es el que le fue a tocar la vida a Job? Satanás. Le destruyó todo lo que tenía, ¿verdad? Sus hijos los mató, pero Dios solamente le dijo, mira, Él es el más justo, solamente no toque su vida. Por eso, hermanos, nosotros cuando queremos obtener la recompensa de Dios, es mejor que nosotros hagamos lo que es la voluntad de Dios y que nosotros, hermanos, glorifiquemos su nombre sobre todas las cosas. Testifiquemos de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, cuando el Señor Jesús les habló acerca a sus discípulos, acerca de todas las cosas que iban a suceder, nosotros también debemos dar testimonio, así como Job dio testimonio de Dios, también nosotros debemos dar testimonio en los últimos tiempos. Y estos son los últimos tiempos, lo que estamos viviendo. Mateo capítulo 24, el sermón del monte, el Señor Jesús les habló bien claro a los discípulos y les dijo lo que iba a suceder, hermanos. Las cosas más relevantes las habla de la siguiente forma aquí Dios, fíjense. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, después de que ellos lo llevaron al monte y le enseñaron la ciudad de Jerusalén, la mejor ciudad, ¿verdad?, que había en ese tiempo, porque se jactaban los judíos de que se había reconstruido la ciudad, pero el Señor Jesús, cuando vio, les miró en el corazón, ¿verdad? No solamente a los discípulos, pero también a toda la gente que vivía en la ciudad de Jerusalén, que tenían un corazón solamente interesado, hermanos, en las cosas materiales y en una cosa que los hacía jactar, ¿verdad?, de que supuestamente era el pueblo de Dios, pero su corazón no tenía nada de espiritualidad. Por eso cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, los discípulos le preguntaron, Señor, dinos cuáles son las señales de tu regreso, de tu venida. Después el Señor Jesús, versículo número 4, ¿verdad?, dice ahí, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Les voy a mostrar un video en un momento más adelante, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Ya conocemos todos este pasaje. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Aquí hay una conexión con mirad que nadie os engañe. Cuando vienen estas palabras o estos dos versículos, hermanos, a su mente, o las leemos, ¿qué es lo que viene a su mente? Quisiera escuchar una o dos opiniones solamente. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Pero Cristo no va a bajar, que ahí Okay. nos damos cuenta que Satanás va a estar obrando en la tierra y si estamos descuidados, vamos a ser vencidos Okay. por él. O sea, si nosotros no estamos cuidando a Cristo solamente en nuestra mente y en nuestros ojos, Ajá. vamos a caer en esa trampa. Ok. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque muchos hermanos dicen que van a decir aquí está el Cristo. Okay. ¿Okay? Se van a aparecer hombres haciéndose pasar por Dios, o el mismo Satanás dice que va a hacer milagros y muchos vamos a ser engañados por esos milagros, Ajá. creyendo que es Jesús. Es lo que la Biblia nos da. Gracias, hermanos. En realidad, sí, es correcto lo que están diciendo, pero hay algo más, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Y hemos sido engañados como pueblo de Dios, hermanos. Y no como les dije en un principio, miramos las cosas, pero apenas las cosas son, ¿verdad?, notables. Casi no son perceptibles las cosas que miramos, porque no nos damos cuenta del engaño con el cual nos están, básicamente, nos están imponiendo, ¿verdad?, a nosotros como pueblo de Dios. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañados, ¿no? Les voy a mencionar, hermanos.
Ustedes han escuchado cuando se dice, Él es el vicario de Cristo. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Entonces, cuando dicen el vicario, Él es el vicario de Cristo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Ah? Se está refiriendo al papado, al papa, ¿verdad? Entonces, ¿en qué forma se aplica que yo soy el Cristo al papa, hermanos? Cuando Él dice que Él es el representante de Dios aquí en la tierra, el representante de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no solamente lo que es la hermana, que hay muchos que van a decir que yo soy el Cristo aquí, ¿verdad? Sino que nosotros estamos mirando a uno, hermanos, que se está haciendo pasar por Cristo, ¿verdad? Aquí en la tierra, y nosotros no tomamos en cuenta en qué forma Él se está, ¿verdad? Se está presentando, ¿verdad? Delante de nosotros y nos está engañando, hermanos, con las cosas, cómo Él está manipulando a todas las naciones, ¿verdad? Y a todos los poderosos de la tierra, dándoles el vino del furor de su fornicación, y nosotros apenas alcanzamos a percibir esas cosas. ¿Me doy a entender, hermanos, cómo nos están engañando sin darnos cuenta? Eso es, hermano, lo que Jesús miró en el corazón de cada uno de los discípulos. Por eso les dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Porque nosotros, hermanos, en el COVID-19 nos dejamos engañar, ¿verdad? Y este COVID-19 sí vino a ser tan popular, ¿verdad? Tan famoso, que hasta nos dejamos engañar y hasta nos dejamos que nos cierren las iglesias, y nosotros, cosa que nunca, hermanos, en toda la historia de la humanidad, ni siquiera era eso ¿cómo les diré? Era una idea, ¿verdad?, de Dios, en que se parara de predicar el evangelio a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Pero Satanás, ¿verdad?, usando este poder junto con las naciones para manipular, ¿verdad?, a todo el mundo, a todos los poderosos, hermanos, él vino y logró parar de que se siguiera predicando la palabra de Dios. Hubo muy pocos, hermanos, que siguieron o que seguimos predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y a todo el que venía, a todo el que se le invitaba a seguir viniendo a adorar a Dios en el día sábado, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque respondían y se seguía adorando el nombre de Dios en el sábado, a pesar de las restricciones que ponían los gobiernos. Por eso, hermanos, el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y después el Señor Jesús ya les dio a los discípulos las señales. Y versículo número 6, si oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Ya conocemos todo este pasaje, todos nosotros este pasaje, porque es lo que más se predica en estos tiempos. Ahora no solamente el pueblo de Dios, ¿verdad?, los que traen el mensaje al pueblo de Dios están predicando, sino que también otras denominaciones, ¿verdad?, vienen predicando este mensaje, pero no le dan el énfasis en el cual, ¿verdad?, Dios quiere que nosotros amonestemos a todo el mundo, porque nosotros nos estamos dando cuenta de las señales, pero todo el mundo, mucha gente no sabe, o muchos otros predicadores de otras denominaciones no logran entender, ¿verdad?, pues penetrar el mensaje como Dios quiere que se penetre a todo el mundo. Versículo número 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en todos los lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así que, hermanos, habrá pestes, hambre y terremotos. Nosotros cuando vivimos, cuando estamos nosotros en tiempos de guerra, cuando hay una hambruna, hermanos, nos afecta en nuestra vida espiritual. Porque no solamente nos afecta en la vida espiritual, sino que nuestro ser, ¿verdad?, estamos preocupados, no hay paz en nuestra vida, ¿verdad? Y estamos siempre afligidos de qué es lo que va a suceder, sobre todo cuando nosotros pensamos en el asunto material, más que todo en las cosas para sobrevivir, que viene siendo la comida.
Todo esto dice será principio de dolores. Versículo número 9. Entonces se entregarán unos a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Por predicar el mensaje, ¿verdad? Por predicar básicamente lo que viene del Evangelio de Cristo Jesús, nosotros seremos aborrecidos. Y eso es lo que sucede. Vamos y hablamos a una persona y quiere que nos desaparezcamos inmediatamente de la vista de ellos cuando hablamos acerca de Cristo Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Cuidado, hermanos, dentro de la iglesia. Porque este mensaje se los dio a los discípulos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús estaba formando la iglesia primitiva. Y cuando está formando la iglesia primitiva, se está refiriendo al pueblo de Dios. Dice nuevamente, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros dentro de la iglesia. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tengamos cuidado, hermanos, dentro de la iglesia. Es mejor que estemos todos unidos dentro de la iglesia, en un solo espíritu, en un solo pensar. Porque si llegamos a odiarnos dentro de la iglesia, hermanos, vamos a terminar saliendo de la iglesia y la salvación la perdemos. ¿Entendemos esto, hermanos? Amén. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor, muchos se enfriarán. 13. Mas el que perseverará hasta el fin, dice, este será salvo. Las mismas palabras está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que miramos en lo que viene siendo Segunda de Crónicas, capítulo número 15. Fíjense lo que está diciendo. Pero esforzaos vosotros, dice, y no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Es lo que está diciendo aquí. Versículo 13, Mateo 24. Mas el que persevera hasta el fin, dice, este será salvo. Y lo más hermoso de lo que está hablando, de lo que les hizo referencia el Señor Jesús aquí en este capítulo 24, versículo número 14, dice, y será predicado el Evangelio, dice, del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dice, entonces, ¿qué, hermanos? ¿Será qué, hermanos? No, ¿será qué? Predicado. ¿Qué será predicado? Este evangelio del reino, ¿verdad? En todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿De quién es la tarea de predicar este evangelio para testimonio a todas las naciones, hermanos? Ya les mencioné, estamos pasando por el Teletón. Y el propósito del Teletón es que nosotros prediquemos, mantengamos la predicación del evangelio eterno, ¿verdad? Vivo. Porque los tiempos, hermanos, son difíciles. Están difíciles los tiempos. ¿Cuántos queremos que el Señor Jesús regrese este año en 2024? ¿Nadie? ¿Nadie, hermanos? ¡Wow! ¿Solamente uno? ¡Wow, hermanos! ¡Wow! Yo quisiera que el Señor Jesús estuviera aquí ahorita con nosotros. Dice, la razón por la cual, hermanos, no ha regresado el Señor Jesús es porque nosotros estamos como los discípulos cuando el Señor Jesús les habló acerca de su muerte. No estamos preparados, no estamos mirando el cuadro, hermanos, del significado de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros ahora, si solamente dos hermanos, dos personas levantaron la mano, hermanos, nosotros no alcanzamos este mensaje, no lo alcanzamos a comprender completamente, porque no alcanzamos a mirar el cuadro de la segunda venida de Cristo Jesús, y viniendo el Señor Jesús, venir en las nubes de los cielos para que venga por su pueblo, hermanos. Esto es una promesa. Así que si nosotros, hermanos, no queremos que el Señor Jesús venga en este año 2024, entonces podemos seguir en el estado espiritual en el que estamos ahora. Cada uno de nosotros conoce el estado espiritual en el que nos encontramos individualmente. ¿Estamos a cuentas con Dios, hermanos, sí o no? ¿Estamos, hermanos, haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo suficiente para ir a predicar lo que viene siendo el evangelio
para testimonio a todo el mundo, hermanos, y para acelerar la segunda venida de Cristo Jesús? Esto pregúntatelo a ti mismo. ¿Lo estamos haciendo? Para llevar a nuestros jóvenes también para la salvación, hermanos. Estamos viendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos en los cuales hay cambios en la tierra. Estamos mirando, hermanos, que hay calamidades, estamos mirando que hay pestilencias, hay inestabilidad social, amenazas de guerra. Y si esto, hermano, no nos conmueve, hermanos, quiere decir que nosotros verdaderamente no estamos preparados para recibir al Señor Jesús en las nubes de los cielos. A pesar de eso, hermanos, nosotros debemos estar agradecidos con Dios. A pesar de esto, nosotros debemos decir, Señor, gracias, porque somos parte de tu pueblo, pero Señor, danos un espíritu poderoso, así como los discípulos, ¿verdad?, recibieron en el aposento alto la bendición, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo en lenguas, ¿verdad?, en forma de fuego, y entonces ellos fueron y hicieron una predicación, dieron testimonio de este evangelio, hermanos, a todas las naciones. Si nosotros no estamos así, entonces, hermanos, debemos de trabajar. Debemos de trabajar. La sierva del Señor, el libro de Jueces de los Testimonios, página 280, tomo número 3, dice de la siguiente forma. Dice las calamidades en la tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos, dice, presagios, anuncian, dice, la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Hay tres cosas aquí que quiero que identifiquemos. Las agencias del mal, dice, se coligan y acrecen, dice, sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, dice, y los movimientos finales serán rápidos. Tres cosas que existen o que nosotros, ¿verdad?, que nosotros podemos identificar aquí en esta cita. Primera cosa, ¿qué es la primera cosa? Primera cosa, hermanos, son las advertencias. Anuncian las cosas que están sucediendo, anuncian las advertencias. La palabra de Dios, Mateo 24:33 dice, así también vosotros cuando viereis todas estas cosas, dice, sabed que está cerca a las puertas. Están dando advertencias, están anunciando con todas estas cosas que están sucediendo, están anunciando que el Señor viene muy pronto, está a las puertas. Los poderes de las tinieblas, que viene hablando acerca de las agencias del mal, ¿verdad? Las agencias del mal, está subrayado ahí abajo. Los poderes de las tinieblas. Vienen siendo las agencias del mal. Efesios 6, capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celestial. Hermanos, nosotros estamos en medio de una guerra y nosotros no estamos peleando. Si nosotros peleamos contra las potestades de las tinieblas, hermanos, ¿vamos a ser vencedores, sí o no? Nosotros no vamos a... Es una realidad. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos vencer a las huestes de las tinieblas. Nosotros debemos, si queremos vencer, hermanos, debemos de venir con un poder mucho más grande, más fuerte, más poderoso que las huestes de las tinieblas. Y ese poder, hermanos, con el cual nosotros podemos ser vencedores, es el Espíritu poderoso de Cristo Jesús. Y si nosotros no clamamos ese Espíritu de Dios, hermanos, olvidémonos. Vamos a ser despedazados. El tiempo tenemos las señales. Van a venir cosas rápidamente. Dice, está anunciando el fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3 dice, bienaventurado el que lee y lo escribe las palabras de esa profecía y guarda las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Así que, hermanos, estamos viendo
tiempos en donde vivimos con enfermedades, calamidades, terremotos, ¿verdad? Hambruna. Pero hermanos, vivimos en una forma básicamente dormida, entumidos estamos. Porque no pasa nada. Con las cosas que están sucediendo, Dios no trae las calamidades, Dios permite, pero Dios trae un mensaje de amor para nosotros. Y Dios nos da advertencias para que nosotros tengamos comunión con Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, dice que Dios dice, nota ahí estas cosas. Primera de Reyes 19, 11 y 12, en ocasión de que cuando Elías era perseguido y Jezabel fue y ordenó a que se mataran a los profetas de Dios, el único sobreviviente de los profetas era Elías. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, y él le dijo, en esta ocasión Elías huyó, ¿verdad?, a los montes, pero Dios lo encontró y le dijo, sal fuera, dice, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, dice, delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Imagínense, hermanos, un viento tan poderoso que parte una montaña a la mitad. Pero dice ahí que Jehová no estaba en ese viento. Entonces, ¿quién es el que estaba haciendo todas estas estragos, hermanos? Satanás, ¿verdad? Satanás es el que estaba haciendo estos estragos, esas destrucciones. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento dice un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Quién es el que estaba haciendo todas estas cosas, hermanos? Satanás. Y tras el terremoto dice un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después ahí dice enseguidita, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Pero ahí no dice que Jehová no estaba ahí. Este silbo apacible y delicado, hermanos, es un mensaje para nosotros que le estaba dando a Elías. Y al final del mensaje, hermanos, vamos a hacer referencia a cuál es ese silbido apacible y delicado. Nos vamos a dar cuenta cuál era ese mensaje. Así que, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Lucas 21, del 25 al 28, el Señor Jesús estaba haciendo referencia a las mismas cosas que habló en el sermón profético en Mateo 24. Dice ahí, Lucas 21, 25 hasta el 28, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí está hablando de una forma simbólica. Cuando está hablando acerca de confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, el mar está haciendo referencia a multitud de gentes o reinos, ¿verdad? Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, dice. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entre todo eso, hermanos, cuando dice desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, nosotros como adventistas del día también estamos desfalleciendo. Nosotros nos asustamos por las cosas que sucedieron. Sigue diciendo. Entonces dice, versículo 27, vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y aquí está la recompensa, hermanos. Nuevamente, la recompensa que hizo referencia el Señor allá en Primera de Reyes, capítulo 15, 5 y 7. Dice ahí, versículo número 28, cuando todas estas cosas, dice, comiencen a suceder, dice, urgíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuán listo estás, hermano y hermana, para recibir al Señor Jesús ahora? ¿Cuán listo estás para mirar y decir al Señor Jesús, Señor, he aquí mi Dios en el cual he estado esperando?
En Él he estado esperando y en Él me salvará. ¿Cuán seguro te sientes, hermanos, para decir y recibir a nuestro Señor Jesucristo que venga en este momento ahora? Hermanos, el tiempo se va. El tiempo, hermanos, está terminado. Dice aquí, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas, dice, se acerca. Sed pues, dice, ¿qué, hermanos? Sobrios, dice, y velad en oración. Cuando hablamos acerca de la palabra sobrios, ¿qué es lo que a la que se está refiriendo la palabra sobrios? Ser sobrios y velad. Cuando dice ser sobrios y velad, se está refiriendo, hermanos, que nosotros debemos estar alerta a las cosas que están sucediendo y nosotros debemos estar en conexión al cielo. Porque está diciendo que nosotros debemos velar en oración, dice. Cuando nosotros no tenemos la capacidad, hermano, de soportar las cosas que están viniendo, hermanos, nosotros debemos ir a pedir ayuda a un Dios, ¿verdad?, que todo lo puede. Debemos de estar, hermanos, trabajando juntamente con Él, predicando la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Ya hace un momento le mencioné que el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y nosotros ya nos dejamos engañar. Después, el engañador, el que dijo, yo soy el Cristo, y que ya les expliqué hace un momento atrás cómo nos engañó y cómo Él vino a hacerse llamar, yo soy el Cristo. Él empezó a manipular a todos estos, y entonces por eso nosotros ahora estamos dentro de un sistema, un plan que se llama cambio climático. ¿Sí? Les voy a mostrar un video ahorita. Para los que hablan inglés, hermanos, pongamos atención a esto, lo que está diciendo. Es un video cortito. Pongamos mucha atención. Yo no lo pude traducir porque está un poco largo, mucho tiempo me llevó. Pero en donde aparecen las letras en español, el video está en inglés. Pongamos mucha atención a lo que está diciendo. Y los que entendamos el inglés, hermanos, pongamos atención a lo que están haciendo referencia estos personajes. Fíjense el video. Está refiriéndose, el video está basado en el CAP28, que se acaba de llevar el año pasado, en noviembre del año 2023. CAP28. We have worked very hard to secure a better future for our people and our planet. We should be proud of our achievements. An enhanced, balanced, but make no mistake, historic package to accelerate climate action. It is the UAE consensus. 14 days of continuous engagement with my colleagues gives me a new hope, the hope that we can still make this planet a better place for our generations to come. In the critical moments, all of us, no matter if we come from Germany, from Samoa, from the Marshall Islands, from Colombia, from Taiwan, we thought at one moment of our family. What would they ask us when we come home? Multilateralism has actually come together and people have taken individual interests and attempted to define the common good. That is hard. For the first time, humanity is coming together, its diversity, to agree on a managed transition away from the one resource which has enabled so much development. This is the first time that we have perhaps come out of our respective comfort zones and tried to look at the bigger picture. Coming to Dubai a few days ago, we found an atmosphere of love, one where people wanted to discuss honestly, with respect. Consultation were deep. Indeed, everybody wanted to succeed. This is a very relevant and positive step forward, and we are very happy to take this step forward with you all. We promised a strong result, and today we are delivering a strong result. And the United Arab Emirates
is rightly proud of its role in helping you to move this forward. Everyone united, everyone acted, and everyone delivered. Esas palabras que están aquí, hermanos, cada uno unido, cada uno actuando y cada uno deliberando. ¿Saben lo que todos tenían en común ahí? ¿Saben lo que era, hermanos? ¿Qué es lo que tenían en común ahí todos? Para los que entendieron el inglés. Tenían en común de que todos estaban unidos. Tenían en común de que ahora eran como una familia, unidos. Que por primera vez, dice, se llevaban estos acuerdos, estas prácticas sin ningún problema y todos acordando lo mismo. Y por eso aquí está diciendo la persona que habló con el turbante, dice, cada uno unido, cada uno actuando y cada uno deliberando. La palabra deliberando significa, hermanos, que estos planes, básicamente lo que vienen haciendo los acuerdos que se hablan, vienen hechos con un propósito, ¿verdad? Con una intención. Con una voluntad, ¿verdad? Propia, ¿verdad? Y a conciencia de que van a hacer algo. ¿Y saben, hermanos? ¿Qué mentira lo que están viviendo aquí este tipo de funcionarios? ¿Saben por qué el propósito de eso, hermanos? Lo que están haciendo ellos. ¿Ustedes saben por qué es el propósito de estas reuniones ahora? Juntamente, les voy a mostrar otro video rápidamente. Dice ahí en inglés, Rebuilding Trust. O sea, reconstruyendo la confianza. ¿Verdad? World Economic Forum Annual Meeting, o sea, es el foro, ¿verdad?, de la economía mundial, ¿verdad?, en el año 2024. Se acaba de llevar el mes pasado, en enero. Y este está en español, ¿qué es lo que dice? Es hora de reconstruir la confianza. Reunión de Davos del 2024. Aquí está él. Para reconstruir la confianza existe una necesidad fundamental de encarnar la tutela, lo que significa fomentar un bien mayor. Utilicemos esta reunión anual para reconstruir la confianza, ejerciendo nuestra tutela individual y colectivamente para salvaguardar el futuro de la humanidad y la naturaleza. Gracias. Se acabó, hermanos. Está hablando acerca de que todos debemos de llevar un acuerdo común y basados en lo que él habló y ¿qué es lo que dijo? En el cambio climático. Se acabó el tiempo, hermanos. ¿Saben, hermanos, la mentira que están viviendo todos estos poderosos de la tierra? Y nosotros como pueblo de Dios nos estamos dejando sumergir en todos estos planes. ¿Saben por qué les estoy diciendo la mentira que están viviendo? Porque ellos, el propósito de ellos, hermanos, basados con el líder, ¿verdad?, de la bestia, la primera bestia que sube del mar. Con la dirección de la bestia que sube del mar, hermanos. Con la dirección de ¿verdad?, que les está diciendo, les está poniendo como base el cambio climático. La mentira que están viendo los poderosos hermanos y los acuerdos que están haciendo juntamente con el Papa diciendo, ¿saben lo que están haciendo, hermanos? ¿Saben el propósito por lo cual ellos están haciendo todos esos planes y nos están llevando a nosotros también? Nos están obligando, imponiendo leyes, ¿verdad?, que nosotros nos vamos a someter a ellas. Y lo están básicamente realizando ya y no nos estamos dando cuenta. ¿Saben con qué propósito, hermanos?
con el propósito de salvar a la tierra. Lo están haciendo con el propósito de salvar a la tierra. Porque si en el CAP 28 algunos se dieron cuenta, están ellos hablando acerca de los propósitos que tienen para el futuro. Y esto, hermanos, significa que la raza humana quiere salvar a la tierra. ¿Es el propósito de Dios salvar a la tierra, sí o no? El propósito de Dios es salvar a su pueblo, hermanos, a su pueblo, al remanente. Pero el propósito de Dios no es salvar esta tierra, hermanos. El propósito de Dios es que su pueblo lo quiere llevar a la tierra prometida. Pero el ser humano quiere salvar este planeta. ¿Para qué? Para que sigamos viviendo en un estado maloso, lleno de maldad, lleno de cosas que a Dios no le agradan. ¿Entendemos, hermanos, por qué son estas reuniones ahora? ¿Cómo la raza humana quiere salvar este planeta? Pero los planes de los poderosos de la tierra, hermanos, van en contra de los planes de Dios. Porque Dios sí quiere destruir esta tierra, este planeta. Pero Dios nos quiere dar la tierra que ya nos prometió, la Canaán celestial. Por eso la mentira que están viviendo ellos. Se me terminó el tiempo, hermanos. Ya no puedo terminar este mensaje, porque hay más cosas en las cuales tenemos que entender por qué Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros verdaderamente reflejemos y demos testimonio de este bendito mensaje para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y si nosotros no estamos haciendo lo suficiente para predicar la palabra de Dios, hermanos, nosotros también estamos participando juntamente con los planes de los poderosos en parar la segunda venida de Cristo Jesús. Y nosotros estamos también participando juntamente con ellos en que queremos salvar la tierra, sin predicar la palabra de Dios. Vamos a terminar, hermanos. Hay muchas cosas que quise mostrarles. Si no estamos preparados, hermanos, nosotros vamos a perder la salvación. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos, Filipenses 2:12, que nosotros, dice aquí la palabra de Dios, por tanto dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Está hablando Pablo aquí. Ocupaos, dice, en vuestra salvación, dice, con temor y con temblor. Ocupaos por vuestra salvación con temor y con temblor. Hermanos, si nosotros vamos a pasar tiempos difíciles y no estamos preparados, vamos a perder esa salvación. Señor Jesús, Dios cuando le apareció a Elías, y recuerdan que el pasaje decía que pasaba un viento, un terremoto y un fuego, ¿verdad? Y ahí no estaba Jehová, pero decía que después pasó ¿qué, hermanos? Un sonido suave y apacible. Y este era el mensaje que Dios le quería dar a Elías. Porque con esto terminamos. Romanos capítulo 11. Este es el mensaje, hermano. Versículo número 1 hasta 5. Dijo Dios, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, está hablando Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O qué no sabéis lo que dice la escritura de Elías? Como invocó a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han muerto, o han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme, dice. Pero ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice la divina respuesta, me he reservado a 7,000, dice,
que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Me he reservado a un remanente. Me he reservado a un residuo de mi pueblo que verdaderamente no se han arrodillado o no van a seguir, ¿verdad?, la dirección, o no se van a someter, ¿verdad?, a hacer la voluntad de estos poderosos y de la primera bestia, ni de la segunda bestia. Así también dice aún en ese tiempo, versículo número 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, dice, escogido por la gracia de Dios, hermano. ¿Eres tú parte de ese remanente, hermano y hermana? ¿Eres parte del pueblo que está predicando este último mensaje con poder, hermano y hermana, para cumplir el mensaje del cuarto ángel? Es fuerte pregunta. Si es así, hermanos, demos gloria a Dios y sigamos trabajando arduamente. Pero si no es así, hermanos, trabajemos en nuestra propia persona. Vamos a terminar con el último himno. Himno número, ¿cuál era? Himno número 243, me parece. 163. 163, bueno, vamos a cantar el himno número 163. Vamos a ponernos de pie. Himno número 163. Vamos a ponernos todos de pie. Gloria a Dios, hermanos. ¿El Señor viene pronto? La pregunta es, ¿cuán preparado estás para recibir al Señor?
El mensaje, hermanos, en esta mañana fue incompleto. Pero con lo que el Señor nos presentó, hermanos, nos está diciendo y nos habla, exhortándonos si verdaderamente estamos acelerando la venida de Cristo Jesús. Si verdaderamente nosotros estamos haciendo lo suficiente por predicar, trabajando en la obra misionera para terminar esta tarea, hermanos. El Señor nos habló, hermanos, con lo que el Señor nos habló en esta mañana, si verdaderamente estamos dando testimonio de quién estamos dando testimonio. Si es solamente de la iglesia adventista del séptimo día, o si es verdaderamente de aquel que dio su vida por ti y por mí. ¿De quién estamos dando testimonio? ¿Cuándo vamos a terminar esta tarea? Así como dijo la hermanita, leyó, ¿verdad? Mateo 24:14. Para que se predique este evangelio y se dé testimonio a todo el mundo. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuándo vamos a terminar esta tarea, hermanos? ¿Quieres ser parte de este remanente, el cual le dijo el Señor a Elías? Lo acabamos de leer, ¿verdad? En la escritura en Romanos capítulo 11. Ahí tengo un remanente todavía que no han doblado sus rodillas. También en este tiempo, dice, hay un remanente. Yo le digo a la iglesia, a las iglesias, ¿verdad? Y no me gusta decir esto, pero es una realidad y lo tengo que decir. No todos los que estamos dentro de la iglesia, hermanos, nos vamos a salvar. Y eso va a ser una tristeza, va a ser una cosa terrible, hermanos. Porque cuando nosotros, si los que estamos aquí, algunos no nos vamos a salvar, es como cuando el Señor Jesús les habló a los discípulos hablando acerca de su muerte, porque ellos no estaban preparados. Y el mensaje que nosotros conocemos aquí en la iglesia, hermanos, es como que si nunca nos lo hubieran dicho, ¿verdad? En toda la vida que yo conozco el Evangelio. O desde que me he entregado a Cristo Jesús. Porque entonces, hermanos, vamos a perder la salvación. Y eso va a ser una cosa terrible, hermanos. Y una cosa triste. Mirar a nuestros propios hermanos que están pereciendo. Vamos a ponernos de rodillas, hermanos, para pedir al Señor que nos guíe, que nos dé fuerza para estos tiempos.